Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por la dicha que nos da una vez más de presentarnos en este lugar, pero también presentarnos delante de Él con mi hermano Edwin para continuar este trabajo tan importante, tan maravilloso. Y digo maravilloso porque proviene de Dios, porque tomamos de Él la inspiración, la dirección, y tomamos de Él su santa palabra. Por eso es maravilloso, no porque nosotros lo hagamos, aunque es importante el trabajo que hacen los seres humanos, pero la honra y la gloria es de nuestro Dios, porque Él es el que hace la obra en la vida y en el corazón de los seres humanos, llevándoles ayuda, llevándoles consuelo, llevándoles esperanza, y eso nos incluye a todos. Así de que nosotros compartimos esta bendición, ya tenemos esa esperanza, ya nos hemos aferrado a esa esperanza, pero aún tenemos necesidad, tenemos también luchas, pruebas, pero el Señor nos va fortaleciendo cada día, como a usted también le va a dar esa fuerza el Señor. Y vamos a continuar hablando acerca de los resultados de la justificación, y nos quedan algunos versos todavía acerca de esa esperanza que la Biblia dice. Por eso leeremos otra vez el verso 5 de Romanos capítulo 5. Y después procederemos a seguir leyendo los otros versos, porque estamos viendo los beneficios, las bendiciones que el Señor nos da, nos promete, o lo que Él da por medio de esto como resultado. Entonces hoy yo vuelvo a tomar Romanos 5:5, porque dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, leyendo otros versos respecto a la esperanza, yo quiero leer Hechos 24:15, porque dice que esta esperanza asegura la inmortalidad. Eso es lo que significa lo que dice el verso 15. Y Pablo dijo este verso en una defensa que él estaba haciendo ante un gobernante, ante un gobernador que se llamaba Félix, porque a él lo habían acusado las autoridades religiosas, los fariseos y los saduceos. No nos olvidemos que Pablo, en su testimonio, él dice que era fariseo de fariseos, hijo de fariseos. Pero yendo hacia Damasco en el afán de perseguir y de destruir y detener la recién nacida obra o iglesia del Señor Jesucristo, porque él recibía cartas, poderes y autoridad de los sumos sacerdotes. Pero yendo en el camino hacia Damasco, la Biblia dice, y él lo dice en su testimonio, que del cielo le rodeó un resplandor de luz, y esa luz sobrepasaba la luz del sol, porque esa es la luz de nuestro Dios, que alumbra a todo hombre, que abre el entendimiento de los seres humanos. Y por esa causa, él ahora era juzgado, era perseguido, fue arrestado porque le hicieron acusaciones. Entonces él, en esta defensa, en el verso 15, por no leer más versos, tal vez usted tiene tiempo y puede leer todo el relato del capítulo, pero hablando de esta esperanza,
que asegura la inmortalidad, dice en el verso 15, teniendo, dice él, esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, hablando de sus acusadores, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hemos dicho, de acuerdo a la palabra del Señor, según lo que dice la carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 3, donde habla de esa esperanza viva, y que allí claramente dice cómo fue posible, fue introducida por Dios, pero esa esperanza fue dada o garantizada por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque aquí el apóstol está diciendo que va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y no nos olvidemos que la Biblia dice que viene hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios, porque dice que el Señor sonará la trompeta. Entonces Jesucristo dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Entonces dice que todos los que están en los sepulcros se van a levantar, y dice que unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Por eso es que el apóstol Pablo dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Vale la pena mencionar, queridos hermanos y amigos, de que tanto los justos como los injustos, tanto los buenos como los malos, todos un día vamos a resucitar, porque la Biblia habla de que Cristo es la resurrección. Él le dijo a unas desconsoladas hermanas que ya conocemos la historia, a María y a Marta, porque había muerto su hermano. Y el Señor, consolándolas, le dice a una de ellas, a Marta, tu hermano vivirá, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, yo sé, Señor, que resucitará en el día postrero, porque a pesar de haber visto todas las maravillas que él había hecho, no creía que Jesucristo pudiera hacer una obra en ese mismo momento. Y él le dice, no te he dicho, le dice, que si crees verás la gloria de Dios. Así de que ese es un reto, un desafío, también un mensaje para usted, mi hermano y mi amigo, que está en dificultades, que si creemos veremos la gloria de Dios, veremos la mano benéfica de nuestro Dios moviéndose en nuestro favor, que eso es lo que Él desea y quiere hacer en favor de sus criaturas, de sus hijos. Entonces Jesús le dice a esta hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que dice que esta esperanza asegura la eternidad, asegura la vida eterna. Y va a haber vida eterna para ambos grupos, porque San Juan capítulo 5, por los versos 24 en adelante, allí dice que va a haber resurrección y que unos van a salir para salvación, para vida eterna, pero otros para condenación eterna. Lo mismo lo dice el profeta Daniel en el capítulo 12, que muchos de los que están en el polvo de la tierra se levantarán, y uno dice que van a ser levantados para
vida eterna para salvación, en otras palabras, pero otros dicen que se levantarán para confusión perpetua. Entonces, aquí es de pensar, de elegir a dónde queremos ir. ¿Cuál de las dos cosas queremos? Si queremos vida eterna con el Señor, tenemos que aferrarnos a esta esperanza que Él ha introducido por medio de su Santo Hijo al morir en la cruz del Calvario y resucitarlo de entre los muertos, que su resurrección es la que garantiza que nuestra decisión de servirle a Él no es en vano, no seremos avergonzados, porque hemos leído que la esperanza no avergüenza cuando la ponemos en aquel que todo lo puede, en aquel que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Entonces el apóstol dice en su defensa, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La Biblia dice que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho durante estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, toditos hemos de comparecer. Pero estamos hablando de la esperanza, que el que muere en esa esperanza de la vida eterna no será avergonzado, porque cuando el Señor llame a cada uno, no seremos avergonzados, porque hemos creído en aquel que es la vida eterna y que es también la resurrección, que es el camino, que es la verdad y la vida. Entonces esta esperanza asegura la vida eterna con Cristo, porque también va a haber vida eterna, pero en el otro lado negativo, y de eso es lo que el Señor nos quiere librar. Por eso Él ha introducido esta esperanza a toda la humanidad. Por eso estamos hoy acá, porque el Señor nos lo ha permitido, que podamos dirigirnos a ustedes para llevar este mensaje de salvación, de aliento, de consuelo y de esperanza, porque sufrimos tanto hijos de Dios como aquellos que todavía no han tomado la decisión de servirle a Dios, y sobre todo para ellos es este mensaje, porque puede librarse de todas esas dificultades, puede encontrar paz, puede encontrar consuelo, puede hallar solución a sus problemas, pero también puede hallar solución al problema más grande que tiene el ser humano, que es el no ser hijo de Dios. Y al no ser hijo de Dios, prácticamente la Biblia dice que está condenado, pero de allí es que Dios va sacando a sus hijos, porque dice la Biblia que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la condición del ser humano sin Cristo Jesús. Pero ahora, con la introducción de una mejor esperanza, como dice la carta a los Hebreos, tenemos la oportunidad de salvación, de liberarnos de todo ese yugo de esclavitud al cual el enemigo ha sometido a muchas almas, a muchas vidas, a muchas familias. Así es de que ahí está la bendición, la oportunidad, y Dios lo invita para que venga y goce de esas bendiciones, de todas esas promesas, y también sea acreedor de estos resultados de la justificación. Entonces, hablando todavía de esa esperanza, quiero leer en la carta a los Colosenses lo siguiente respecto a esta esperanza. Dice lo siguiente, que esta esperanza es
según el verso 5, es celestial. Voy a leer desde el verso 3, donde Pablo dice que está orando por la iglesia de Colosas, o sea, por los colosenses. Y él dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí está la palabra esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿A dónde es que nos damos cuenta de esta gran noticia? Es en la palabra del Señor. Entonces esta palabra es celestial. Por eso es que dice que la esperanza en Cristo Jesús no avergüenza, porque esa esperanza, como leíamos según el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 3, está reservada en los cielos, no se contamina, no se marchita, no hay riesgo, no hay peligro. Y ven ustedes que cuando ponemos la esperanza y la confianza en las cosas terrenales y en los hombres que hacen promesas, salimos defraudados, salimos avergonzados, pero esta esperanza es celestial, según lo que estamos leyendo en Colosenses capítulo 1, verso 5, y esa es la razón, esa es la causa por la cual el apóstol está orando por los hermanos en Colosas. Él dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así es de que, hermanos queridos, amigos, esta palabra es la que nos habla de la verdadera esperanza, la que no avergüenza, la que trae consuelo, la que trae aliento. Por eso es que debemos nosotros creer en Cristo Jesús, debemos de creer en Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a todos los que habían creído: creéis en Dios, creed también en mí, porque Él es la esperanza. Eso es lo que le dijo Pablo a estos mismos colosenses: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así de que, mi hermano, mi amigo, la esperanza suya es Dios, es Jesucristo. Si hemos puesto la esperanza en otras cosas, de seguro, lamentablemente, vamos a ser desilusionados y avergonzados. Vamos a leer acerca de esta esperanza que nos da seguridad, y para eso vamos a leer, primero vamos a leer en la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito para que enseñara a la iglesia. Dice en el capítulo 1, y después leeremos en el capítulo 3 de la misma carta. En el capítulo 1, Pablo, en su salutación, o sea, en su saludo, se presenta y dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y en el verso 2 dice: en la esperanza de la vida eterna. Por eso leíamos en Hechos 24:15 que esa esperanza asegura la eternidad con nuestro Dios, porque eternidad habrá para todos, pero unos pasarán la eternidad con el Señor, que es lo mejor, es lo ideal, es lo que debemos de elegir, y otros pasarán la eternidad en otro lado donde ya no habrá esperanza, ya no habrá salvación. Por eso el tiempo de salvación es ahora, no mañana.
porque hoy tenemos vida. Hoy es la grande oportunidad de que usted pueda arrepentirse, de que usted pueda echar mano a la vida eterna. Hoy es el tiempo que puede hacer una decisión de aferrarse a esta esperanza para comenzar a recibir los beneficios, las bendiciones, la ayuda. Pongámoslo así, que usted tiene un problema, Dios se lo puede solucionar. Y si no se lo solucionara, pero ahora ya tiene allí un fuerte apoyo de Dios para ayudarlo a llevar esas cargas, esas penas que solos no podemos, porque somos incapaces. Hay una incapacidad en nosotros y no podemos resolver ningún problema, pero con la ayuda del Señor nosotros vamos caminando y esa carga se hace liviana, se hace menos porque el Señor nos va ayudando y Él nos va socorriendo y nos va ayudando. Entonces en el verso 2 de la carta a Tito que Pablo le escribe dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Por eso es que estamos diciendo y haciendo mucho énfasis en esta palabra esperanza, porque esta esperanza es segura, porque esta esperanza está en Cristo Jesús y Él mismo es la esperanza de gloria. Entonces tenemos seguridad porque Dios no miente y esta vida eterna dice que Él la preparó y la prometió desde antes del principio de los siglos. No podemos nosotros entender ni saber cuándo, pero en verdad fue en la eternidad de Dios que Él elaboró este plan de salvación para introducir esa esperanza en la tierra y ayudar a sus criaturas, ayudar a sus hijos. Así de que Dios es bueno, Él no quiso que muriéramos en nuestras calamidades, en nuestra miseria, en nuestras debilidades, en nuestras dificultades. Nos extendió la mano, nos dio un salvoconducto, una oportunidad para que salgamos adelante y pasemos esta travesía seguros y un día estemos en su presencia en la vida eterna por causa de esta esperanza que hemos abrazado, que es por medio de Cristo Jesús. Entonces Pablo sigue hablando de esta esperanza en la misma carta y dice en el verso 5, voy a comenzar leyendo porque son los versos 6 y 7. Dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, la cual Él prometió, como acabamos de leer, desde antes del principio de los siglos. Así de que, hermanos, que ya estamos en este camino, nosotros no estamos aquí porque hicimos méritos, porque nosotros hubiéramos ganado por buenas obras el favor de nuestro Dios. Todos, la Biblia dice que estábamos excluidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos capítulo 3, 23, pero dice que somos justificados gratuitamente por medio de Cristo Jesús, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, lo que hemos leído en el capítulo 5 de los Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces Él nos ha salvado y quiere salvarlo a usted, no porque usted sea bueno. A nosotros no nos salvó porque ya éramos buenos. Si usted dice primero,
voy a cambiar, primero voy a resolver estos problemas. No, véngase así como está, acérquese a Dios, porque ya hemos leído que Él se hace cargo de su aflicción, de su problema, de sus dificultades. Él se hace cargo de aliviarle esa carga que se ha encajado en sus hombros y que solito no la puede llevar, pero con la ayuda del Señor y aferrado a esta esperanza que el Señor ha introducido, podemos asegurarle por palabra del Señor, y no digo palabra profética que estemos tratando de decir, no, por palabra de Dios nos referimos a esta palabra que es segura que estamos leyendo, porque Dios no miente, Él es la verdad. Entonces dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así es de que lo que el Señor quiere con el pecador es hacerlo heredero de un reino eternal, de un reino que no es transitorio, de un reino que no tiene fin. Y la Biblia claramente dice que ese reino es de Dios y se lo ha dado a sus santos. Ahora se termina todo en esta tierra. Aunque tuviéramos algo, ya no será de nosotros un día, porque nos vamos a ir de esta tierra. O posiblemente aquí lo podamos perder por cualquier razón. Pero cuando nosotros creemos en el Señor, esta bendición no se termina porque es eterna, porque el que la prometió es eterno y no seremos avergonzados. Ahora bien, leemos en el verso 13 del capítulo 2 de esta misma carta. Dice lo siguiente, que esto que vamos a leer, o sea, esa esperanza, según lo que dice ahí, anticipa a la venida y manifestación de nuestro Señor. Entonces Pablo dice, aguardando, estamos leyendo Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Oiga, hermano y amigo, vale la pena detenerlos para meditar en esta palabra. ¿Qué significa ser bienaventurado? Significa ser dichoso, bendecido, pero más bien 3 veces dichoso. Y esta esperanza es bienaventurada. ¿Por qué es bienaventurada? Porque no es una esperanza introducida y prometida por 2 hombres. La prometió el mismo Dios. Y por eso es que es una esperanza bienaventurada. Pero no solo es esperanza bienaventurada, sino que es bienaventurado aquel que tiene esta esperanza, porque está seguro, está bendecido, es dichoso. Así de que vale la pena echar mano a la vida eterna y aferrarnos a esta esperanza. Entonces dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es de que, amigo querido, si usted se ha aferrado a esta esperanza, ahora estamos esperando a nuestro Señor, y cuando Él venga, Él nos va a llevar porque nos ha escogido para salvación y para vida eterna. ¡Qué bendición! ¡Qué buenas noticias encontramos en la palabra del Señor! Cosas que no las escuchamos en este mundo, solamente se oye desaliento, dolor, tristeza, llanto, malas noticias, pero ahora Dios nos introduce esa esperanza, y aquí está la gran noticia en la palabra del Señor. Y esa esperanza es de Dios, no es de nosotros. Nosotros solamente nos hemos aferrado a ella y no seremos avergonzados. Entonces, en Hebreos capítulo 6, la Biblia habla
de que en esa esperanza hay una seguridad y dice que es el ancla segura del alma. Y vamos a leerlo, Hebreos capítulo 6, versos 18, 19 y por qué no incluir el verso 20. Pero vamos a ver la seguridad de esta esperanza. Por eso hemos estado mencionando que esta esperanza la introdujo el Señor y que todo el que la tenga no será avergonzado. Dice, hablando del juramento que hizo Abraham, leemos desde el verso 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Se recuerdan que leíamos acerca de esta esperanza que Abraham creyó en esperanza contra esperanza por la dificultad que él tenía? Por eso él, cuando Dios le hace la promesa de un hijo, le dice, Dios le hace una promesa de una descendencia y de una tierra. Y le dice, ¿quién va a ser el heredero? Este siervo damaseno que ha crecido en mi casa. Y Dios, que no miente, como hemos leído, le hace la promesa y le dice, no te va a heredar, le dice, o no va a ser el heredero ese siervo damaseno, sino un hijo que yo te daré. Y allí el Señor es que hace un juramento. Y hemos leído que los hombres buscan un garante que asegure el trato que están haciendo, va bajo firmas. Buscan un abogado, buscan un apoderado, buscan a alguien que asegure el trato. Pero estamos leyendo que Dios, queriendo, dice, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, esto significa que no hay cambios, que esto es eterno, esto es permanente. Por eso, hermanos queridos, no es que nos emocionemos, pero nos alegramos y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa esperanza viene de nuestro Dios. Entonces Dios nos da seguridad porque Él permanece, Él es eterno, su palabra permanece para siempre en los cielos, así lo dice la Biblia. Y por eso es que es digna de confianza su palabra y también es digna de confianza esta esperanza. Entonces seguimos leyendo, dice que Dios, para mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de qué. Esta palabra asirnos significa para aferrarnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios ha puesto, querido amigo y querido hermano, delante de los ojos de toda la humanidad esta esperanza por medio de su Santo Hijo, y está al alcance de todos. La propuesta es para todos, no es para cierto sector, para cierto grupo, como lo podemos ver
en el mundo que son favorecidos ciertos sectores de la sociedad, de la humanidad, en los gobiernos. No todo la ciudadanía es favorecida, hay sectores que gozan de mejores privilegios, pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, sea blanco, sea negro, sea pobre, sea rico, sea fuerte, sea débil. El Señor le da el mismo trato, le da la misma promesa. Iremos al mismo cielo, iremos a las mismas moradas, iremos al mismo gozo que el Señor ha preparado. Porque Él le dirá un día a los que redimieron sus almas en el Señor, que pase adelante, le va a decir: ven, buen siervo, al gozo de tu Señor. En lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Así es de que nosotros hacemos muy poco por la causa de nuestro Dios, pero ¿sabe cuál es lo más grande y lo más preciado? Es ese gesto, es esa decisión que el hombre toma un día de creerle a Dios y venir a Él por medio de su Santo Hijo. Entonces, la Biblia dice que Dios, no teniendo a nadie más por quien jurar, juró por sí mismo cuando habló con Abraham, porque no había alguien allí más grande, porque Dios es uno. Y Él es el único soberano, el único grande, poderoso y eterno. Así es de que interpuso juramento por sí mismo. Entonces dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oiga, hermano, oiga, amigo, qué privilegio tan grande. Un precursor, ¿qué hace? Es el que va adelante anunciando a un personaje muy importante. Es el que va anunciando la llegada de un rey. Ese es un precursor. Va adelante. Cuando los reyes eran proclamados, dice que había un grupo de personas que corrían delante de él y que iban celebrando, que iban anunciando que por ese camino iba a pasar el rey, y cuando ya iba a llegar a la ciudad que iba, ellos iban adelante. Eso es un precursor. Ahora, vea, hermano y amigo, reflexionemos, meditemos. Juan fue el precursor de Cristo Jesús. Cristo Jesús es rey. La Biblia dice que es rey de reyes y es señor de señores. Entonces Juan fue precursor. Él vino delante anunciando al que había de venir. Él vino bautizando en agua, anunciando a aquel que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces dice que esta esperanza la tenemos como segura y firme ancla del alma. Así de que nuestra alma es alimentada, es fortalecida, es animada, porque tenemos esa esperanza que no es de los hombres, sino que es una esperanza que ha introducido Dios. Entonces dice el pasaje que estamos leyendo: y que penetra hasta dentro del velo. Acuérdese que cuando Jesús murió, la Biblia dice que el velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo fue rasgado desde arriba hacia abajo. ¿Y qué significa eso? Que se estaba abriendo el camino al lugar santísimo.
ya no literal, porque ese lugar santo y el lugar santísimo, es cierto que allí se le rendía culto al único Dios, al Dios verdadero, al santo y sublime Dios, pero eso también representaba una figura, y es que cuando ese velo se abre, quedó franco o quedó abierto el camino hasta la misma presencia de Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. De manera que ahora hasta el más vil pecador, y podemos decirlo así, hasta el más empedernido pecador, porque de allí venimos nosotros, ahora tiene la grande oportunidad, por esta esperanza que dice que ha sido puesta delante de nosotros, tiene la oportunidad, tiene el acceso a presentarse delante de Dios por medio de Cristo Jesús, porque por su resurrección Él introdujo esta esperanza de la vida eterna. Pero sigue algo glorioso donde dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ya hemos explicado qué es un precursor. Fíjese, nosotros no teniendo palacios, no teniendo corona, no teniendo nada, siendo miserables pecadores, ahora un rey que es el que debemos de adorar, de exaltar, de agradecerle y de decirle que le amamos. Él entró como precursor en el lugar celestial por nosotros. Por eso es que dice la Biblia, hermanos queridos y amigos, que Cristo es la primicia de la resurrección. Por eso hay un orden, dice Cristo, el primero de la resurrección, y luego los que han creído en Él. Entonces Él, al resucitar, entró en el santuario, no hecho de manos de hombres, sino hecho por Dios mismo. Entró como precursor por nosotros, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿No creen ustedes, hermanos y amigos, que esta es una bendición? Que desde oír esto nos anima, nos alienta y nos hace entender que vale la pena luchar por la vida, que vale la pena luchar por la familia, que vale la pena trabajar por el reino de Dios, por el evangelio, por la causa, porque lo que se nos ha sido prometido no es cualquier cosa liviana, no es cualquier cosa temporal y pasajera, es algo eterno, es algo glorioso. Y ya que estamos en la carta a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 9 para ir cerrando el capítulo 12 de los Hebreos, para ir cerrando este segmento que quisiéramos por nuestra parte con el hermano Edwin seguir, pero también queremos, hermano, pues que quizás usted se quede con interés, como con hambre. Un hermano aquí en esta iglesia, él decía que él no comía hasta llenarse, sino que comía en una medida que todavía quedara con un poquito de hambre. Y eso es importante, porque si queda ese deseo, nosotros podemos seguir sacando provecho de la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, dice en la carta que estamos leyendo, que es la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, fíjese, ya lo hemos mencionado, pero lo voy a leer, voy a entresacar unos versos de la promesa, o lo que Dios nos promete, lo que Dios tiene preparado, lo que Dios nos da, no es cualquier cosa. Entonces, vaya, nosotros no nos hemos allegado a cualquier cosa,
Dice en el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El escritor a los hebreos está tomando lo que aconteció en el Sinaí, que allí descendió la gloria de Dios y el poder de Dios. Entonces él está diciendo que aunque aquello era glorioso y grande, no nos hemos acercado allí, sino que dice que nos hemos acercado. En el verso 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Por eso en Colosenses 1:5 decía que esta esperanza es celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A ellos ya estamos unidos. Solamente falta que un día el Señor nos traslade para que juntamente con ellos le cantemos frente a aquel que obró nuestra redención, aquel que nos lavó con su sangre de nuestros pecados, aquel que alivió nuestras penas, nuestros males, nuestros dolores y nos dio consolación eterna por medio de esa esperanza, por medio de su resurrección y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces dice en el 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, aquí está lo que el Señor ha preparado con todos sus sufrimientos y todo lo que lo torturaron, lo hizo para brindarnos esto. Miren, oigan esto. Dice en el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Acuérdese, mire lo que dice esta palabra, que no vamos a recibir, sino ya hemos recibido un reino. ¿Sabe qué es lo que falta? Que se cumpla lo que el Señor ha prometido, que Él va a regresar un día a la tierra para que vayamos a disfrutar de ese reino que Él ya preparó, que Él dijo que es desde antes de la fundación del mundo y que ya está preparado para todos los redimidos, para que ahora sí podamos disfrutar por una eternidad. Por eso leíamos en uno de los pasajes que esta esperanza asegura la vida eterna. Así es de que, ¿qué le parece, hermano? ¿Qué le parece, amigo? Vale la pena sufrir por el Señor, vale la pena acercarse a Él, porque ya hemos leído que esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado de parte de Él. Así de que esperamos que despierte en usted un interés por las cosas espirituales y celestiales, por esta gran salvación, por esta gran propuesta que Dios nos hace de ayudarnos en todas las situaciones de nuestra vida. Así de que lo dejamos con eso, que no le estamos ofreciendo algo nuestro, sino que es algo que el Señor ha prometido y que ya lo tiene preparado. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él no dijo que las iba a preparar, Él dijo que si así fuera que tenía que irlas a preparar, Él hubiera dicho, pero hubiera regresado. Pero igual Él regresará para llevarnos al lugar que ya está preparado. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios lo ayude en todas sus necesidades, porque necesitamos de nuestro Dios su auxilio cada día. Bendiciones.